So we have not met for a few months. No, no hemos reunido por algunos meses. So I would like to hear a few stories or examples or details from something your communities have done. Entonces quiere escuchar algunas historias o detalles de lo que las comunidades de ustedes han hecho, cómo van las cosas con sus comunidades. So something you're encouraged by, excited about. Algo que se anima a ustedes, algo que están emocionados. So A ver. Algo que estamos como celebrando mucho es que ya cada comunidad misional ha crecido mucho como familia. Something that he's particularly excited about, or that they've been celebrating a lot, is that each missional community has grown a lot as a family. Pero nuestro desafío ahora es cómo esa familia va a ser misional. So the challenge now is how to make this family missional. good. Yeah. Can you give me one or two examples of how the communities are becoming better family? ¿Puede dar algunos ejemplos, uno o dos, de cómo la comunidad está creciendo como familia? What's that look like practically? ¿Cómo se ve como una manera práctica? Algo que estamos haciendo mucho es que una vez al mes como mínimo hay una integración donde comemos mucho y nos divertimos. One thing that they've been doing a lot is at least once a month, they've been meeting to eat a lot and just have fun. El cuidado mutuo de los unos a los otros. También hemos visto que ha crecido de cómo empezamos. And it looks like people are taking care of each other in a better way or a deeper way than when Nice. they originally started. Love it. Love it. En inglés decimos que lo amamos, pero es más como encantado. En inglés solo hay una palabra por amor, entonces decimos amo para todo. Oh, okay. I was telling him, Todd, that in English we have one word for love. In Spanish they have a lot. So I translated you literally and then explained that we wouldn't necessarily Good. say it that way in Spanish, but we love everything in English. So Thank you. you're welcome. Thank you. Algo que también estamos celebrando es la llegada de no creyentes a la comunidad misional. Something else that they've been celebrating is unbelievers becoming part of the missional community. Eso ha sido ya algo muy bonito pues dentro de la comunidad porque nos está enseñando a extender el evangelio y aprender a hablar ¿cómo dice? El lenguaje al no creyente, o sea, mostrar a Jesús al no creyente. And so that's been something that they've enjoyed because it's helping them learn how to speak in a language that an unbeliever can understand, and how to get the gospel to extend. That's great. I love that. Que lo ama eso también. Para mí ha sido un regalo poder ver la casa llena de mis vecinos. Eso fue muy significativo. En cómo empezar a hacer fiestas para conocer a los vecinos alrededor. For him, it's been a gift to have his house full of his neighbors. And it's been very significant to just figure out how to have parties and get to know the people that live near him.
Good. Yeah. Well, I'm excited about what you're describing. Que él está emocionado de lo que están describiendo, Because you're describing loving family, porque están describiendo family a that loves, una familia que ama, and that is supposed to define us as Christians, as followers Yeah. of Jesus. y eso debe definirnos como creyentes, como seguidores de Jesús. You remember Jesus said, he said, people outside the church, people outside will know you are followers of mine by how you love each other. Como Jesús dijo que la gente afuera de la iglesia va a conocer que son mis seguidores por la manera que aman uno a los otros. And not only will they see that that's true, but they will be attracted to it. Y no solo van a ver que eso es la verdad, pero eso va a ser atractivo para la gente. So when our communities love each other like family and then extend that love, that is attractive and has influence. Entonces, cuando nuestras comunidades ama uno a los otros como familia y extender ese amor para que expandirlo a la comunidad, eso va a ser muy atractivo. So I'm excited that you're learning to do that more and more. Que él está emocionado, que están aprendiendo cómo hacer eso más y más. And you're seeing the fruit of it already. Y ya pueden ver el fruto de eso. I love even what Laura said in describing how you're learning to even speak differently when non-Christians are there. Él encantó como Laura dijo que hasta que están aprendiendo cómo hablar en una manera diferente cuando incrédulos están con ustedes. And that's part of what it means to love people well. Y eso es parte de lo que significa para amar a la gente bien. So yes, we need to create opportunities like meals and parties, but we also, as we do that, need to learn to speak and to be good listeners. Y entonces necesitamos aprender a cómo crear esas oportunidades como fiestas y cosas así, pero también necesitamos aprender cómo hablar y cómo escuchar bien. And we will speak in the future, actually 2 months from now, about how to do that and how to grow in that. Y vamos a aprender en el futuro, en 2 meses, si el Señor permite, cómo crecer en eso. But today our topic is really focused on who are the lost people God wants us to pursue. Hay un eco del sonido que para mí está un poquito difícil a escuchar a Todd, perdón. Yeah, there's an echo I'm Uh-huh. hearing also. Sorry, Todd, could you say that again for me, please? I said, Got so it. today our focus is to really see who are the people around us, the lost people God wants us to influence. Entonces el enfoque de hoy es ayudarnos a ver quiénes son la gente alrededor de nosotros que el Señor quiere que podemos influenciar. So the first point today is really it's very important to have this kind of focus. Entonces el primer punto es que la importancia o que está muy importante que tenemos este enfoque. Part of our calling from Jesus is to become friends of sinners. Parte de nuestro llamado de Jesús es ser amigos de pecadores. You probably have many non-Christians in your life that you are acquaintances with. Es muy probable que tiene personas en su vida que son incrédulos, que son conocidos, no necesariamente amigos, pero conocidos, compañeros. But there's a big difference between an acquaintance and a friend. Pero hay una gran diferencia entre un conocido
y un amigo. To become a friend with sinners requires focus, requires intentionality. Para ser un amigo de pecadores requiere enfoque y intencionalidad. So how do we accomplish that? Entonces, ¿cómo cumplimos eso? So I'm going to give you some ideas, and then I want to hear from you if you think this is possible in your context. Entonces, yo voy a dar a ustedes algunas ideas y después quiero escuchar de ustedes de si eso es posible en su contexto. Okay, so all of you live in a big city, right? Correct? Todos ustedes viven en una ciudad grande, ¿correcto? Many lost people around you every day. Hay muchos incrédulos alrededor de ustedes todos los días. They're in your neighborhood. Están en su barrio, They are out when you go shopping. están afuera cuando vayas a mercar, Or if you have kids, when you take them to school or to different activities. o si tienen hijos cuando los llevan al colegio o a alguna actividad. Okay, so lost people are around us every day. Entonces, hay gente incrédulos alrededor de nosotros todos los días. So how do we know who God wants us to influence? Entonces, ¿cómo sabemos a quién Dios quiere que vamos a influenciar? Well, let me encourage you to go through this process together with your community. Voy a animarles que hagan ese proceso juntos con sus comunidades. Sometime in the next 2 to 3 weeks. Algún tiempo hablando de ese proceso entre 2-3 semanas. Okay, I want you to sit down with your community. Quiero que se sienten con su comunidad And you'll need a piece of paper y necesitan Or a- una hoja de papel or an iPad, something to make a list with. o un iPad, algo para hacer una lista. And I want you to write down the names of all the lost people that God has put in your life naturally. Y quiero que hagan una lista de todos los nombres de todos los incrédulos que el Señor ha puesto en sus vidas como naturalmente. From work, from De school, trabajo, del colegio, from the neighborhood, del barrio, from your favorite hobbies, your favorite sports. de sus hobbies favoritos, de los deportes. People that you see at least a few times a month that are naturally part of your life. Personas que con quien vas a ver algunas veces al mes que son parte de su vida naturalmente. Okay, you're gonna discover something I think very encouraging with this first step. Va a descubrir algo muy emocionante, algo que va a dar ánimo con ese primer paso. You're gonna see that God has already put his mission in your life. Va a ver que Dios ya ha puesto su misión en su vida. You don't have to go far to find it. No necesita ir lejos para encontrarlo. It doesn't cost any money to create it. No cuesta ningún cantidad de plata para crearlo. God has already put his mission. He's already put the people he wants you to influence. He's put them around you. Dios ya ha puesto su misión, la gente que Él quiere que vas a influenciar ya en su vida. So each of your communities, if they do this, they will find 40 or 50 or 60 non-Christians that are naturally part of their life. Y si cada comunidad misional hace eso, va a encontrar 40, 50 o hasta 60 personas que son incrédulos, que son parte de la vida natural. What do you think about that? Do you believe it? ¿Qué creen de eso? ¿Creen que es la verdad? Shake your head, give me a thumbs up. Puede hacer un thumbs up, ¿cómo se llama eso? Jonathan, were you going to say something else? Levantar el dedo.
Okay. Yes, está bien, yes. está bien, otra vez. But it's more like a question, but I don't know if this is the time to do it. But give me the question and maybe I'll answer, wait till later. Okay. The question is, it's of course when you do that kind of list with a whole team, the whole group or the whole missionary community, you're gonna have a lot of names around it Yes. in list. But one of the big issues maybe we have here is many of us are living more like really far away from here, from the neighborhood we are trying to reach. So when we make the list, we're gonna have find a lot of people who are not really close from us. Scattered. So how we gonna how we can manage that situation? Estaba preguntando que cuando nosotros hacemos ese tipo de listas, actualmente si lo hacemos en las comunidades misionales, empezamos a ver que hay mucha gente alrededor que no está dentro de nuestra lista, es decir, compañeros de trabajo, personas que están muy lejos, pero mucho del trabajo en las comunidades misionales se centra en algo locativo, pues como en algo que es cercano. ¿Y cómo hace uno cuando las listas son tan extensas para enfocar la misión? Especially if you wants to focus the mission, the people are really spread out. Very normal question. Una Okay. pregunta muy normal, muy común. Okay, that's the second step, Jonathan. Ese es Okay. el segundo paso. So every community has their list of 40, 50, 60. Cada comunidad va a tener su lista de 40, 50, 60. Then the community takes their list and they begin to pray and discuss who do they think is the good soil. Entonces la comunidad va a tomar su lista y empezar de hablar o discutir y orar sobre la lista a ver quién es como la buena tierra. Do you remember when Jesus talked about the soils? ¿Recuerdan cuando Jesús habla en la parábola de las tierras? ¿Qué se llama? El sembrador, pero ¿cómo se llama la tierra? Las diferentes tierras. Las diferentes tierras, la parábola del sembrador. So some soil was good, some was hard, some was full of weeds. Entonces había la tierra buena, la tierra dura, la tierra llena de maleza. But the point was he has prepared some to be good soil to receive the spiritual seed. Pero el punto es que él ha preparado algunos a ser la tierra buena que van a recibir la semilla espiritual. So that's even a way we can pray. Entonces eso es una manera de cómo podemos orar. We can pray that he would show our communities where is the good soil, who is the good soil, who is ready to receive the gospel. Entonces podemos orar quién en nuestra comunidad es la buena tierra, quién es listo o lista para recibir la semilla. So, Father, lead us to those coworkers. Father, lead us to those neighbors. Father, lead us to those people. Entonces oramos, Padre, guíanos a esos compañeros de trabajo, a esos vecinos que están listos para escuchar. And so from your list of 40 to 60, you're going to shrink it. You're going to focus it to maybe 10 or 12. Entonces con tu lista de 40 a 60 va a disminuirlo y enfocarlo en como 10 a 12. And it's okay if they are scattered around the city some. Y está bien si están como dispersos en la ciudad. So Jonathan, here's your answer. Entonces ahí está la respuesta de Jonathan.
Because if you have that focus with 10 or 12 or 14, now you can begin to consistently invite them and bring them into relational spaces where you can influence them together. Entonces, si tiene ese grupo de 10 a 12, ya pueden invitarlos y intencionalmente influenciarlos juntos como el grupo. So next week we invite our 12 to a meal at Jonathan's house. Entonces, por ejemplo, la próxima semana invitamos nuestro 12 a la casa de Jonathan. 1 or 2 weeks later, we invite those same 12 people to a game night at Laura's house. 1 o 2 semanas después, invitamos al mismo 12 a la casa de Laura para jugar juegos de mesa. A week or 2 later, we're going to watch a big football game with Colombia, and we're going to invite the 12 to Monica's house. Entonces, 1 o 2 semanas después, hay un partido de Colombia, entonces vamos a invitarlos a la casa de Mónica para ver el partido. So we're creating these different relational opportunities around the city, but we're inviting the same people consistently. Entonces, estamos creando esas oportunidades relacionales en toda la ciudad, pero invitando al mismo 12. Because we need that consistency and that time spent with lost people to become their friends. Porque necesitamos la consistencia y el tiempo con los incrédulos para ser sus amigos. Again, remember the goal, to become friends of sinners. Entonces, recuerdan la meta, hacer los amigos de pecadores. Because it's in those deeper relationships, those trusting relationships, where we're able to speak Jesus, speak about Jesus. Porque es en esas relaciones más profundos, con confianza, en donde podemos hablar de Jesús. Most of your acquaintances do not care what you believe about Jesus. La mayoría de las personas que conoces, los conocidos, no les importa que ustedes creen de Jesús. You are just one of many acquaintances in their life. Ustedes son una de muchos conocidos que ellos tienen en sus vidas. But when you become friends, now that changes things. Pero cuando se convierten en una amistad, ahora la cosa cambia. Now I do want to know what you believe and why you believe it and how it affects your life. Ahora sí quiero saber qué crees y por qué lo crees y cómo afecta a su vida. Because I trust you, because you've become a friend, you've become part of my life. Porque te confío, has convertido en un amigo y ya eres parte de mi vida. So imagine if every one of your communities had this focus on, we'll say 10 to 14. Entonces, imagínense si cada una de las comunidades tenían ese enfoque de entre 10 y 14 personas. It means that you would be consistently influencing a pretty large group of non-Christian people very regularly. Entonces, significa que consistentemente la iglesia juntos va a influenciar muchos incrédulos. So I hope that excites you, Espero que eso les anima, because I think it's much more exciting to plant spiritual seed in that way rather than just kind of throw it out there to the wind. Yo creo que es más, se da más ánimo a plantar semilla en esa manera como estratégica que tirarlo al viento y esperar que pase. That's how a lot of churches function. Y eso es como muchas iglesias funcionan así, lo tiran al viento. They throw a lot of spiritual seed out there to the wind, and they hope sometimes it will land. La iglesia tira la semilla al viento y esperen que en algún sitio va
a bajar a buena tierra. But I think Jesus shows us and Jesus tells us that we must be more intentional. Pero creo que Jesús nos muestra y nos diga que debemos ser más intencional. Todd, it looks like there's a question. Okay, Pregunta. go ahead. Yeah, actually, like three questions here. Everyone wants to ask you something about it. Good. Okay, gonna start with Jonathan. Entonces, en uno de tus artículos en Simplemente Misional, leí que este proceso no lo lleva a cabo toda la comunidad misional, sino el núcleo. In your article about, ¿cómo se llama el artículo, perdón? En Simplemente Misional, que es la página de él. Okay, in Simply Missional, it's the webpage. It talks about how the whole missional community doesn't participate in this, but just the nucleus. The nucleus will the nucleus will create the plan and the rhythm for the community. El núcleo va a crear el plan y el ritmo de la comunidad. But it's okay for the larger community to talk about who are the lost people, because some of your younger Christians will actually be some of your better missionaries. Pero está bien si toda la comunidad misional habla de los incrédulos, porque a veces los más jóvenes en la fe van a ser los mejores misioneros. Because some of your younger Christians have not been Christians very long and still have many non-Christian friends. Porque algunos de los recién convertidos no han sido creyentes por mucho tiempo, entonces todavía tienen muchas amistades con personas que no son creyentes. So it's okay to include them in this conversation to determine who should be the focus for the community. Entonces está bien a incluirles en la conversación para determinar quién va a ser el enfoque de la comunidad. But then, like Jonathan asked, the nucleus, the core team will determine the monthly planning and the monthly rhythm for the community. Pero como preguntó a Jonathan que el núcleo, el centro del grupo, ese equipo, va a determinar el plan del mes de cómo va a desarrollar el conocimiento de esas personas. Ok, thank you, Todd. Mi pregunta es, me confunde porque al inicio hablábamos de que las personas a las que influenciáramos no estuviesen en un rango mayor como a 15 minutos, 10 minutos de nuestra casa, y acá ya amplía el panorama pues como a la ciudad. Entonces, o sea, ¿cuál es la diferencia con lo que vimos al principio versus esto de ya gente en cualquier parte? So his question is, he's a little confused about when we started the missional community, it was 15 to 20 minutes maximum for everyone, like geographically. And now with this list, we're opening it up to the whole city. So how do you put those two ideas together? You can control how the proximity of the Christians that live there that are in a community. Puede So we're controlar saying qué we're tan saying cerca the son los creyentes en la Christians, comunidad. we're saying that we want proximity with the Christians as much as possible. Que queremos que los creyentes vivan lo más cerca juntos como es posible. But depending on where you work, depending on where you go to school, depending on where you play football, depending on where you go shopping, all of those things could determine where the non-Christians are living. Entonces depende de dónde ir a trabajar, dónde ir a mercar, dónde va a universidad o los niños al colegio.
eso puede determinar en dónde van a los incrédulos, dónde va a salir. Entonces, él está haciendo una distinción entre los cristianos, quieren que ellos son los que viven muy cerca, pero los incrédulos pueden ser más lejos. So I have a member of my community who's part of the nucleus. Que él tiene un miembro del núcleo de su comunidad, He's a doctor. que es un doctor, He lives 9 minutes from me. que By vive driving. en 9 minutos de mi casa si uno conduce. So we have good proximity to live life together. Entonces vivimos muy cerca, podemos vivir la vida juntos, But his hospital where he's working is 25 minutes away. pero el hospital en donde trabaja es 25 minutos de la casa. And so some of the doctors and nurses that he works with are some of those lost people that he wants our community to influence together. Entonces, algunos de esos doctores o enfermeras que trabajan con él son personas que él quiere que nuestra comunidad misional empiece a influenciar. Another family that's part of my community, Una otra familia que es parte de mi comunidad, he runs a construction company. que tiene un negocio de construcción. So he's got different non-Christian contacts that he works with regularly, kind of all around the city. Entonces, él tiene contacto en toda la ciudad con varias gente que ayudan con los proyectos. So again, we're trying to pray and discern which one of those is God calling us to love and serve and influence. Entonces, estamos orando para que el Señor guíe a nosotros de cuáles de los contactos debemos amar y servir. But most of the non-Christians are naturally part of our lives, so they actually are within the 15 to 20 minutes naturally. Pero la mayoría de los incrédulos que son parte de nuestras vidas naturalmente son cerca de nosotros, se caen en este 15-20 minutos. So, good question. Buena pregunta. ¿Hay otra? Yo me hace una pregunta en un comentario. Ok. Pues me llama mucho la atención, es muy interesante, muy chévere todo. Sin embargo, bueno, eso no es un sin embargo. Yo digo que esto muestra que uno debe ser muy intencional. It's not a question, it's a comment, and he said that everything sounds great and very interesting, but it seems like it would require a huge amount of intentionality. Sí, de tal manera que esa intencionalidad hay que también impregnarla a quienes hacen parte de nuestra comunidad. De hacer parte de nuestras Comunidades. Sí. ¿Qué es impregnar? Animarles, guiarles a que ellos sigan ese ejemplo de intencionalidad. Entonces requiere que el líder está Exacto. súper. So you're saying that the leaders of the group would need a lot of intentionality to pass that on to the other people in the group so that everyone is kind of on board. Good. Yeah, you're trying to create a culture, you're trying to create an expectation of the intentional relationships. Está intentando a crear una cultura de relaciones intencionales. Y creo que el primer reto es eso, o sea, impregnarle a mi comunidad, a las personas que están a mi lado, la importancia de esto para que no se vuelva una carga para el líder. And he said he thinks the first challenge would be how I, as the leader, can
encourage and create this culture for the rest of the group, because otherwise it could become like a burden to the leader. Porque entonces la comunidad va a sentir o sea, ese espacio es como para yo empujarles a ellos, o sea, impulsarlos a ellos a que tienen que cumplir unas metas. Sí, o sea, puede sonar más como unas metas, así estilo trabajo, ¿sí? Ventas. Entonces, en ese sentido, ahí para mí, ahí está el reto, en que ellos se identifiquen naturalmente, entiendan naturalmente. Córtalo, pues no. So what he's saying is that the challenge would be that it doesn't become just trying to complete a goal, that we have a list of goals and we're trying to check it off like you would do at work, but that it's something that that's natural and that the whole group wants to do together, and it's not just, making a checklist. Excellent comments. Excelente comentarios. So I like the emphasis he brought about the challenge of intentionality. Se pausó. Serena? We lost her for a second. Just left. No, está bien. But I can do it. I can do it. If you want, just we wait. Serena, come back. Do you want to finish that comment there, Jonathan? Oh well. I'm so sorry. Can you repeat me, please? The last comment you said. Yeah. So I like this emphasis he's bringing about the importance of intentionality. Me encanta mucho, me gusta mucho los aportes que están haciendo con respecto al tema de la intencionalidad. I think it's something that Jesus modeled and taught and for us. Creo que es algo que Jesús modeló y nos enseñó a nosotros. Oh. Okay, she's back. Sorry, we lost Okay. internet for Okay. a second. So Jonathan, finish my comment though. But I often tell churches we bring focus and intentionality to every other important area of our life. Que Pues- llevamos el enfoque y la intencionalidad a cada área importante de nuestras vidas, To our work, to our finances, to our marriages, to our parenting. al trabajo, a la economía de la casa, a cómo ser buen papá, al matrimonio. So you're capable of doing it because you do it in all those other areas of your life. Entonces tienen capaz de hacerlo porque lo hacen en todas esas otras áreas de la vida. So it's a little bit crazy because Christians many times do such a poor job of it when it comes to disciple making. Es un poquito loco porque los creyentes en general hacen un tan mal trabajo a ser discipulado intencionalmente. We bring focus and intentionality and discipline and deep thought to all these other areas. Tenemos enfoque y disciplina y intencionalidad en todas esas otras áreas de la vida, pero en el discipulado no. And then we give so little attention and little focus and little intentionality to this big thing that Jesus told us to do. Y después damos tan poco atención y intencionalidad y enfoque a esa cosa tan grande que el Señor nos mandó a hacer.
So it shouldn't feel like a burden. It shouldn't feel like a checklist. It needs to be connected to our understanding about Jesus and his model and his teaching and his ways. Entonces, no debe ser una carga, no debe ser como una lista para hacer flechitas y decir que lo hicimos. Es algo que el Señor nos dijo que debemos hacer. Other questions? Yep, keep going. Yeah, Todd, that point is something have been really frustrating for us. I have been talking with some leaders in our here in our community about why our people are not like really engaged to invite others to be part of the mission communities or actually the church. For example, the picture I sent you from my apartment, the last party, we're like eight, I don't know, 8 families there, but just another family and us, and by some of the neighbors, but the rest of them are really disconnected about that idea. So actually, we were discussing a couple weeks ago why. Of course, we think and we teach and we say it a lot about, hey, we need to be more intentional in a mission, but when the hour arrives, actually we ourselves are not being intentional in the ways we are living. But like a pastor, I'm really confused. Why not? And of course, we discuss about it, but I think it's really confusing for me why actually we ourselves don't do or act in that way, even when we have been talking a lot about it. So I don't know, maybe you can have a really good answer for me. I'm going to translate that, okay? Go ahead and translate that and I'll give it a try. Está diciendo a Todd que una de las cosas que a mí me llama la atención es cuando hablamos de mucha intencionalidad y la vida misional y todas estas cosas, sí, que ha sido muy frustrante para mí, que hemos venido hablando aún entre nosotros como que sí, tenemos que ser más intencionados, tenemos que no sé qué, no sé qué, pero nosotros mismos no lo hacemos. Es decir, es una cosa que nosotros no vivimos, y por mucho que hemos venido meses hablando de este tema de la intencionalidad, de la misión, no sé qué, que el evangelismo, aun cuando hacemos cosas nosotros mismos no traemos personas nuevas. Le estaba contando la experiencia en nuestra casa, que 8 familias de la iglesia que me han estado escuchando todo el tiempo, solamente una, aparte de nosotros, invitó a más gente a un evento que hicimos. Entonces le decía, Todd, ¿cómo hacemos? Realmente yo no he podido, porque nosotros nos sentamos a discutir esto, pero no hemos podido llegar al punto como, ¿por qué eso todavía no? Si ya lo decimos, lo hablamos y lo predicamos, porque ¿qué es lo que bloquea? Yep. Ready. Okay. Well, here's my answer. Aquí está su respuesta. Okay. First of all, your church is full of humans. Primero, tu iglesia está lleno de humanos. Wow, that's a good point. Sí, qué guau, qué importante. And humans, when they're not being led by the Spirit, are selfish and safe. Y humanos, cuando no están siendo guiados por el Espíritu, son egoístas y buscan la seguridad. The New Testament, the Old Testament is full of that. El Nuevo y el Antiguo Testamento está lleno de ejemplos de eso. So when people's lives are not being motivated by the Spirit sending them, it's going to result in what you described, Jonathan. Entonces, cuando la gente no están motivados por el envío del Espíritu Santo, va a tener los resultados que están viendo ustedes. So that's the first big one. Entonces, la primera cosa grande. The second one has to do probably with the history of the church in Colombia, which is similar to the history of the church in most of the world. El segundo tal vez tiene que ver con la historia de la iglesia en Colombia, que es parecido de la historia de la iglesia en todo el mundo. Unfortunately,
Desafortunadamente, most Christians around the world do not see themselves as missionaries. la mayoría de los cristianos en el mundo no se ven a sí mismos como misioneros. For hundreds of years, the understanding has been that certain activities are done by certain types of people. Por cientos de años, el entendimiento fue que algunos tipos de actividades son hechos por algunos tipos de personas. So that mission work, that's for the pastors, that's for the trained ones, that's for the missionaries we support. Entonces, ese trabajo misional es para sí, es para los pastores, es para las personas que han recibido entrenamiento, es para los misioneros que apoyamos. So unfortunately, most Christians do not grow up in churches where there's an understanding and an expectation that everybody's a missionary. Entonces, desafortunadamente, mucha gente crece en iglesias en donde no hay el entendimiento que todos de la iglesia son misioneros. To be a follower of Jesus means we are his missionaries, we are his sent ones. Para ser un seguidor de Cristo significa que somos sus misioneros, sus enviados. We are all sent to make more disciples of Jesus. Todos somos enviados a ser más discípulos de Jesús. But I work with churches all around the world, and I can tell you that there's still very little understanding about that idea. Pero trabajo con iglesias en todo el mundo y puede decirles que hay muy poco entendimiento de esa idea. But that's part of our work. That's part of our work. That's part of our calling, is to invite every Christian into that way of living. Pero es parte de nuestro trabajo y nuestro llamamiento a invitar a cada creyente a vivir de esa manera. Doesn't matter if you're young or old, rich or poor, doesn't matter your vocation. No importa si eres joven o viejo, rico o pobre, qué trabajo tiene. You're sent by Jesus to make more disciples of Jesus. Eres enviado por Jesús a ser más discípulos de Jesús. So that goes back again to this idea that we need to create that culture, that expectation, that understanding in our churches. Y eso nos lleva a recordar que nosotros necesitamos crear esa cultura, ese entendimiento en nuestras iglesias. And it is possible for that to change, to encourage you. Y es posible que cambie para animarles, I can give you many stories from around the world where I work. que puede darles muchas historias alrededor del mundo en donde trabajo. When I first started working in Romania 20 years ago, Hace 20 años, cuando empezó a trabajar en Rumania, yeah, they basically almost called me a heretic casi me llamaron un herético, hereje, perdón. because I was encouraging the people in this one church that they should spend time with non-Christians. Porque yo estaba animando a la gente en una iglesia particular a pasar más tiempo con incrédulos. 20 years ago, churches in Romania believed that was a sin. Hace 20 años, las iglesias en Rumania creían que eso fue un pecado. You don't play football with lost people. You don't eat a meal with lost people. You don't invite lost people to a party. No juegas fútbol con un incrédulo, no comes con un incrédulo, no invitas a un incrédulo a una fiesta. 20 años. It was a sin. Fue un pecado. But thankfully, 20 years later, Gracias a Dios, después de 20 años, the situation in Romania has really changed in a good direction. que la situación allá en Rumania ha cambiado mucho en una buena dirección.
And churches now see that Jesus has called them to love lost people. Y las iglesias ya pueden ver que Jesús ha llamado a ellos a amar a los incrédulos. So tell me about the situation in Colombia. Entonces, cuéntame cómo está la situación en Colombia. What percentage of Christians see themselves as missionaries and are intentional in their daily lives? ¿Cuánto o qué creen que es el porcentaje de los creyentes que se ven a sí mismos como misioneros y viven en una manera intencional? Give ¿Qué me- porcentaje del cristianismo en Colombia ustedes creen que vive como misionero de una manera intencional? ¿Qué porcentaje de la iglesia en Colombia ustedes creen que vive con arrojo hacia los no creyentes? Almost 10%. You're saying only 10%. Yeah, more or less like a 10%. Oh, yeah. Moni estaba levantando la mano con una Oh, yeah. Moni. No, la bajé porque lo mío es otra pregunta, por eso no, la bajé, tranquilo. Okay. Yeah, we think it might be 10%. Okay. This unusual. Actually, we were discussing here. Many of us we grow just hearing. We need to be very careful about non-Christian people, and we need to be isolated from the word to be holy for God and that kind of things. Nosotros crecimos, estamos discutiendo eso, que crecimos con esa idea de que nosotros tendríamos que estar más bien apartados del mundo y conservarnos santos para el Señor. Yeah, come. Jesus spent 80% of his time, at least maybe 90%, with lost people. Jesús pasó 80%, tal vez 90% de su tiempo con incrédulos. Not with religious people, not at religious places. No con gente religioso en lugares religiosos. So we need to ask ourselves, how much of our time are we spending where Jesus spent his time? Entonces necesitamos preguntar a nosotros mismos cuánto de nuestro tiempo estamos pasando en los lugares o con la gente con quien Jesús pasó. He wants us to follow his example. Quiere que seguimos su ejemplo. Okay, Monica, question? Ok, gracias. Bueno, comprendiendo que falta ese entendimiento misional, ¿cierto? ¿Cómo manejamos la situación de que sean algunos de los mismos creyentes de nuestra comunidad misional quienes espanten a los incrédulos? Es una buena pregunta. So her question is, with this understanding that we need to be intentional, and we want to invite unbelievers, what do we do if there are Christians in our missional communities that scare away unbelievers? Todos se ríen. I know those people. Los conozco. Yeah, that can be challenging. Que puede ser muy difícil una situación así. I would say, at least in the beginning with those lost people, to invite them into situations where those people aren't coming. Al principio empieza con esos incrédulos a invitarles en situaciones en donde ese tipo de gente no están. My wife and I do that intentionally. Mi esposa y yo hacemos eso intencionalmente. It's like we've got a new non-Christian family we want to invite to dinner. Por ejemplo, tenemos una nueva familia incrédula que queremos invitar a una cena. It's going to be an important first experience with them. Es una experiencia importante porque es la primera vez. We're only going to invite one other Christian family to join us, and it's going to be the best one. Y solo vamos a invitar una otra familia cristiana a venir también y son los mejores.
we're going to invite one other family that we know understands how to talk with lost people and love lost people well. Solo vamos a invitar una otra familia que sabe cómo hablar con los incrédulos y cómo amar a ellos bien. So that non-Christian family is going to come into our home, Entonces, esta familia incrédula va a venir a nuestra casa and they're going to walk away saying, wow, we loved spending time. We loved spending time with Todd and Hannah and with Tom and Shannon. Entonces van a decir, wow, nos disfrutamos mucho pasando tiempo con Todd y Hannah y con Tom y Todd, Tom and who? Shannon? Tom and Shannon. Y Shannon. Great conversation with them. They were good listeners. And so the first impression or the second impression is a very positive one. Fue una buena conversación con ellos, escuchan muy bien, entonces es importante que la primera y la segunda impresión que reciben es lo mejor. So then later, it's safer to introduce them to the scary people. Entonces más tarde sería más seguro a invitarles a un grupo con la gente que puede espantar. But also with those people, you also need to be discipling them and having conversations with them about how to relate well. Don't give up on them. Pero también con esta gente que pueden ser espantoso, necesitamos trabajar en discipularles y ayudarles a relacionarse bien con la gente. So maybe you organize a party and the scary people come. Entonces tal vez tienen una fiesta y invita a los que se espantan. And then after the party, later you have a follow-up conversation with them. Y después de la fiesta, puede tener una conversación con esas personas. And lovingly, you can say some things like this. Y con mucho amor puede decir cosas como el siguiente. It's like, wow, I was observing at the party. You seem to be resistant to those new people. Por ejemplo, yo observé en la fiesta que estabas como resistente a compartir con esas nuevas personas. Those new people came into our home and you didn't acknowledge them. Ese nuevas personas llegó a nuestra casa y no los saludé. You didn't try to make conversation with them. No intentaste hablar con ellos. Didn't seem like you even made eye contact with them. Ni se parece que miraste a ellos en sus ojos. Do you think that's a good way to love guests that come into your home? ¿Cree que eso es una buena manera de amar a los invitados que llega a su casa? What do you think you could do better next time? ¿Qué creen que puede hacer mejor la próxima vez? When a guest comes into your home, again, you acknowledge them, you smile, you say hello. Cuando un invitado llega a tu casa, ¿qué hace? Lo saluda, lo sonríe, dice hola. You ask them a few questions about who they are. Pregunta algunas cosas de quiénes son. You help them feel at home. Ayudan a ellos a sentirse en casa. That's what it looks like to love your neighbor. Eso es como se parece a amar a su vecino, a su prójimo. So do you see how I just had a very positive conversation with them? Mira cómo tuvo una conversación positiva But it was con very, esa persona espantoso, but it was very directive to help them grow for the future. pero fue muy directivo ayudar a esa persona a crecer para el futuro, So they become less and less scary. para que se disminuye su cantidad de espantar. Excellent question. Pregunta excelente. Hey, one or two more questions. This is good.
Uno, No. dos, más preguntas, adelante. Quémelo de una vez. A ver. So it's more like a commentary about it. I'm not as we are looking for a kind of model or structure, but in these talks, I've seen the intentionally is the most important thing because it's on a structure actually looks like okay if you have some scary people in your mission community maybe could be better to invite your non-Christians friends or neighbors to have a party without the whole mission community but maybe one or two more people, just introduce them in a more Yep. healthy and I don't know, lovely way. So yeah, that's something new for me because I was thinking in every effort we wants to do to reach out to the people to invite it or connect with non-believers needs to be with the whole group. So, but looks like you have more dynamics between Yes. through the week. So, Good. I'm gonna translate that. Yeah, translate that. Que le está diciendo que algo que no es una pregunta, es más como una observación que yo noto que nosotros queremos como que, bueno, díganos cómo es el ABC de esto, como el formato, la estructura que tenemos que seguir exactamente. Y entonces la echamos a andar, pero lo que veo es que lo que importa es más la intencionalidad, que si, porque yo he estado pensando como que, bueno, cualquier evento evangelístico, entonces con toda la comunidad y con toda la comunidad jalamos todo, o sea, no, pero parece que pasa mucho más entre una reunión o el DNA o la integración, hay otras invitaciones que se dan con una intencionalidad de ir conectando de a poquitos porque siento que entre más nos desestructuremos de, pues que tiene que tener uno, dos, tres, tiene que tener un DNA, tiene que tener una comunidad, tiene que tener una integración, sino que eso es mucho más natural e intencional, que es como una aprendizaje que tengo de este diálogo. Y la meta, así como nuestra meta cuando hacemos algo aquí en Aloma no es traer gente a la iglesia el domingo, debe trasladarse a las comunidades misionales, que la meta no sea traer gente a la reunión del martes, sino es ser amigos de ellos, conocer, y tal vez va a aplicar mucho tiempo para que lleguen al estudio bíblico, pero intencionalmente estamos siendo misioneros. So after Jonathan translated himself, there's another comment saying that it seems like the goal isn't necessarily to invite the unbelievers to the missional community meeting, but to start forming those friendships and then eventually they could become part of that. Very good. Yo tengo un comentario evangélico. Si quieres traducir, si se entendió. Sí, señor. Este comentario es muy evangélico. Es decir, pienso en Jesús con esto, o sea. Pienso en Jesús, ¿qué, perdón? Sí, pienso en Jesús con esto, o sea. He's saying that this brings him to think a lot about Jesus. Sí, cuando Jesús, para que sus discípulos entendieran, tuvo que abrir su entendimiento. Porque al principio, cuando uno nota las escrituras, ellos no estaban entendiendo el mensaje. Pero es necesaria la intervención de Dios a través de su Espíritu Santo para hacernos entender eso. So he's saying that you can see the example in the disciples at the beginning of Jesus's ministry. They didn't understand what he was doing and they needed the Holy Spirit to understand and to follow his example. Yep. Very good. Muy bien. And then they needed Jesus' example to understand how to grow into these things.
Y también los discípulos necesitaban el ejemplo de Jesús para saber cómo crecer en esas cosas. So Jesus went to the market and he went to weddings and he went to funerals. He went to all these relational places. Entonces Jesús fue al mercado, fue a las bodas, a los funerales, todas esas zonas relacionales. And he demonstrated what it looks like to love people well. Y demostró qué significa amar a la gente bien en esos contextos. It wasn't like Jonathan said, it wasn't just one way, one place. Como Jonathan dijo, no es una manera, no es una sola lugar. It's how do we love people wherever we go? Es como amamos a personas en donde vayamos. Big groups, small groups, one-on-one at a well with a woman at the well. En grupos grandes, en grupos pequeños, en una persona solamente, como Jesús con la mujer samaritana. So we see Jesus doing it in all these different ways and all these different places. Entonces podemos ver a Jesús haciéndolo en todo el tipo de lugar, en todo tipo de manera. Let me give you an example of one non-Christian, and this will be my lab. We'll finish here, okay? Él va a dar un ejemplo para terminar de un incrédulo. Okay. There was a non-Christian husband and wife that my wife and I felt was part of our calling. Que había una pareja de esposos que no eran creyentes, que mi esposa y yo pensamos que fue parte de nuestro llamamiento. Okay. The man in this marriage was a very quiet. El hombre en este matrimonio fue muy callado. So he was difficult to have conversation with. Entonces fue muy difícil a tener una conversación con él. And so in the beginning, especially, I could not invite him into a big party. Entonces al principio yo no podía invitarlo a una fiesta grande. In the beginning, what was appropriate was for me to go fishing with him. Al principio lo que fue apropiado fue que yo fui y pesqué con él. He loved to go fishing. Le encantó a pescar. One or two times every week, he would go fishing. Una o dos veces a la semana él se fue para pescar. I don't like fishing. A mí no me gusta pescar, But I knew to love him well and to build trust with him, I needed to go fishing. pero yo sabía para amarlo bien y crecer la confianza entre nosotros, yo necesitaba ir y pescar. So that was a first step. Entonces eso fue el primer paso. Well, then I found out he'd like to do a second thing. Y después aprendí que él le gusta hacer una segunda cosa. He liked to play basketball. Le gustó jugar basquetbol. Well, guess what? I love to play basketball. Pero mira que bueno, a mí me gusta mucho a jugar basquetbol. So I invited him to play with some of my friends, and some of them were Christians. Entonces invitó a él a jugar con algunos de mis amigos y algunos de ellos eran creyentes. So now we have fishing and we have basketball in our relationship. Ahora tenemos pescando y jugando basquetbol en nuestra amistad. And then we invited his wife to a meal with one other Christian family from our community. Y después invitamos a la esposa a cenar con nosotros y con una familia cristiana más. And the other Christian family who came to the meal Y la otra familia cristiana que llegó a la comida, guess what? ¿sabe qué? That man loves fishing. Ese hombre le encantó a pescar. And so I introduced them to each other, Entonces yo los presenté al uno al otro and they talked and talked about fishing. y ellos hablaron y hablaron y hablaron de pescar. So now this non-Christian husband and wife, they go home that night, Entonces esa pareja incrédulo regresan a su casa esa noche. now what do you think they're thinking about Christians?
Ahora, ¿qué creen que están pensando de los cristianos? Before that, they didn't have a good perspective. They didn't have a good idea about Christians. Antes de esta amistad no tenía una buena perspectiva ni opinión de los cristianos, But now they're going home with a completely different perspective. pero ahora están regresando a su casa con una perspectiva completamente diferente. Because we've done some fishing together, we've played some basketball together, we've eaten some good food together, Porque hemos pescado juntos, jugar basquetbol juntos y hemos comido buena comida juntos. our kids have played together. Nuestros two- niños han jugado They juntos. had 2 daughters similar to 2 of my girls. Tienen 2 hijas que son edades parecidas a mis hijas. We're probably the first Christians, probably the only Christians they've ever met that they would consider normal. Nosotros somos tal vez los primeros o tal vez los únicos cristianos que ellos se han conocido que van a considerar como gente normal, Back to Monica's example. con el ejemplo de Mónica, que no somos los espantosos. We actually know from their story that they had a lot of previous bad experiences with Christians. Y sabemos, basado de su historia, que han tenido muchas malas experiencias con cristianos. Okay. And then at other times, we connected them and invited them into relationship with some of our other community. Y en otros momentos invitamos a ellos a conectarse y relacionarse con otras personas de nuestra comunidad. But it was fishing and it was basketball and it was food and it was going to the park together and we went camping with them. Pero fue pescando, jugando, comiendo, yendo al parque con ellos, fuimos a acampar con ellos. That's what intentionality looks like. Eso es como se ve la intencionalidad. But actually, it's not very hard. En realidad no está muy difícil. Fishing, basketball, food. Pescar, jugar basquetbol, comer comida. Is that hard? Eso es difícil. I don't think so. Yo no lo creo. So anyway, hey, great discussion tonight. Bueno, una buena conversación esta noche. Muchas gracias. Thank you. Thank you so much, Todd. Thank you. Thank you, Todd. Bye. So, Thank you, Todd. yep, you're making progress. Keep going. Ustedes están haciendo, como están progresando en el camino, entonces no se desmayen, siguen adelante. Okay. So next time we meet will be very important. La próxima vez que nos reunimos va a ser muy importante. It's like, how do we create a schedule or a plan to do these things? Vamos a hablar de cómo creamos un cronograma, un plan de cómo vamos a hacer esas cosas. We're busy with so many things and managing life. How do we organize it? Que somos supremamente ocupados, estamos supremamente ocupados con muchas cosas, con la vida, entonces, ¿cómo organizamos esas cosas? So that is the topic for next time. Entonces, eso es el tema de que vamos a hablar la próxima vez. That's awesome. Okay. Todd, thank you so much. Serena, thank you for translating. You're Thank you, welcome. My Serena. pleasure. Good to be with you. We'll see you next time. See you, Todd. Bye-bye. Chao, Serena. Chao, que Moni. estén bien. Chao, chao. Gracias. Chao.